Desde la antigüedad, los hongos han sido motivo de intriga para los seres humanos por su morfología y sus hábitos de crecimiento. Hoy se sabe que existen alrededor de 30.000 especies tóxicas y 10.000 comestibles, entre las que se encuentran los champiñones, también conocidos como hongos de sombrero o champiñones de París. Hoy en Agrotendencia veremos cómo es el complejo cultivo de los champiñones. Recorriendo Venezuela con Agrotendencia. Olé, olé, campesino y ciencia, el sector agropecuario en Agrotendencia. El champiñón es un organismo heterótrofo, es decir, él no es capaz de producir su propio alimento, sino que se alimenta de materia orgánica en descomposición. Por eso, para cultivarlos, hay que brindarles todas las condiciones y medios necesarios para su crecimiento y desarrollo. Los hongos son un componente esencial en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Estos organismos son una fuente de alimento y de hábitat para otras especies con las que establecen asociaciones mutualistas. Al igual que los animales, los hongos toman oxígeno del ambiente y producen CO2, desarrollándose mejor a temperaturas comprendidas entre 16 y 18 grados centígrados. Es por eso que los cultivos comerciales de champiñones se realizan en zonas altas con bajas temperaturas o bajo condiciones de ambiente controlado. Para entender mejor el cultivo de champiñones, lo hemos dividido en varias etapas, que cada una tiene sus cuidados específicos. La primera, quizás la más larga, laboriosa y costosa, es la preparación del compost, que es el sustrato del cual los champiñones tomarán los nutrientes para su desarrollo. La base de este compost es heno, el cual se humedece y se mezcla con suplementos nitrogenados como urea, gallinaza y harina de soya, que al fermentarse se convierte en un alimento apropiado para los champiñones. También se agrega sulfato de calcio, comúnmente conocido como yeso, para mejorar la estructura del sustrato y eliminar la grasa producida durante la fermentación. Esta reacción es aeróbica. Por eso, durante los 14 días que dura este proceso, se debe voltear la mezcla para que se oxigene y lograr una fermentación uniforme. En esta reacción se libera calor, amonio y dióxido de carbono. El proceso de compostaje finaliza con la pasteurización, que dura de 6 a 7 días. Esta pasteurización es necesaria para eliminar los agentes patógenos y hongos competidores. También para condicionar el sustrato para el llenado de las bolsas. En estas bolsas es donde crecerán los champiñones hasta salir a la superficie. Este sistema es conocido como sistema francés y es utilizado también en el cultivo de hongos medicinales y Pleurotus, conocido como hongo ostra, que a diferencia de los champiñones crece a los lados de las bolsas.
Hay otros hongos que hay que simular más o menos la forma en que nacen en la naturaleza, que por ejemplo es lateral en un tronco. Entonces se prepara como una especie de tronco sintético dentro de una bolsa. Se le abre un orificio lateral para que el hongo crezca simulando como crece en la naturaleza. La segunda etapa en el cultivo de champiñones es la preparación de la semilla, que consiste en inocular la semilla de algún cereal, que puede ser arroz, trigo o sorgo, que es la más utilizada en Venezuela, con la hifa del hongo que se desee cultivar. Estas hifas son esporas microscópicas que se encuentran debajo del sombrero de los hongos y son tan pequeñas que es imposible manejarlas como semillas. Es por eso que se inoculan en una semilla de mayor tamaño para poder ser sembradas. Nosotros partimos de unos cultivos in vitro que conseguimos en bancos de tejidos internacionales, ya sea en Europa o en Estados Unidos. Traemos el cultivo in vitro en un tubo de ensayo. A partir de ahí lo desarrollamos a lo que se llaman las cápsulas o placas de Petri. Posteriormente hacemos unas madres que son en botellas y luego el producto final en unas bolsas especiales que empleamos, que son esterilizables, aguantan calor y ahí va el producto final esterilizado ya con los tejidos de los hongos que se quiera sembrar, bien sea champiñón, pleurotus, etc. Una vez que tenemos el compost listo y la semilla preparada, el tercer paso es la siembra, que consiste en colocar la semilla o blanco en el sustrato. La clave en este paso es colocar la cantidad de semillas necesarias y distribuirlas lo mejor posible. Las bolsas sembradas se incuban en cuartos cerrados con altas concentraciones de CO2. En estas condiciones ocurre el estrellado de la semilla, en el cual empiezan a formarse unos finos hilos blancos llamados micelios, que al unirse forman una estructura parecida a la tela de una araña. Ya a los 15 días, cuando el micelio ha invadido el sustrato por completo, se coloca una capa de cobertura preparada con tierra negra y concha de coco, que cumple la función de retener agua. El riego es clave en el cultivo de champiñones. Los productores dicen que en el riego está el arte de cultivar champiñones, porque en exceso es perjudicial y en escasez mortal. Este debe ser siempre ligero, evitando que el agua golpee fuerte la capa de cobertura. Se riega con un pico de una alcachofa, que nosotros le decimos fogger. Se riega todos los días. Si hay un día que hay mucho sol, pues hay que regar en la mañana y regarlo en la tarde. Si es un día fresco, lleva un solo riego. Durante lo que es de que se pone la tierra de cobertura hasta que termina el proceso de cultivo. Cuando el micelio ya ha invadido la capa de cobertura, se realiza el rayado, que consiste en romper el micelio y distribuirlo uniformemente en todo el sustrato. Luego se tapa la bolsa para aumentar la concentración de CO2. Ahí actúan ciertas bacterias que son en cierta forma responsables de la fructificación.
Si nosotros no hacemos el rallado, va a ocasionar como problema en el momento de la cosecha que muchos champiñones va a ser de poco tamaño y de mala calidad. Hasta este punto se han mantenido las bolsas y el ambiente cerrado para lograr altas concentraciones de CO2 y una temperatura entre 24 y 27 grados centígrados. Para la siguiente etapa, que es la fructificación, hay que hacer un cambio brusco de estas condiciones para crear un microclima que contenga menos CO2, más oxígeno y la temperatura sea inferior a 22 grados centígrados. Estas condiciones favorecen la unión de los micelios para ya empezar con el proceso de fructificación y formación de los champiñones. A los primeros champiñones que aparecen en la bolsa se les da el nombre de pines y son del tamaño de la cabeza de un alfiler. Luego pasan a la fase de guisantes, hasta crecer al tamaño apropiado para la cosecha, que se da aproximadamente a los 35 días después de la siembra. En condiciones de ambiente controlado, es posible manejar el proceso de fructificación acelerándolo o retardándolo de acuerdo a la demanda del mercado. En los controles de los cuartos de producción, sin diferencia de cuartos de producción a condiciones naturales como artesanos, es que en nuestro cuarto de producción mantenemos siempre las condiciones en oleados muy uniformes. En temperaturas de producción son de 16, 18 grados. Ya que pasa cuando hay unas elevaciones de temperatura más de 18 grados, puede haber una maduración de champiñón prematuro. Puede pasar el champiñón a ser de segunda calidad. Los champiñones se cosechan por oleadas. Se llama así porque ellos van fructificando por capas. Los micelios que están más cerca de la tierra de cobertura son los que fructifican primero, luego los que están en la capa inferior y así sucesivamente. En total son 4 oleadas, que cada una dura 7 días. O sea que la cosecha total dura aproximadamente 35 días. La primera oleada es el primer agarre que se le hace a la bolsa. Después viene la segunda oleada, que es el otro agarre que se le hace, que prácticamente entre la primera y la segunda oleada se agarra el 70% de la producción. Después viene la tercera y cuarta oleada, que es donde se termina de agarrar el otro 30%. Un galpón de 20 de largo por 5 de ancho, de 3 niveles, caben aproximadamente 1000 bolsas, que produciendo 2,5 kilos o 3 kilos por bolsa es un aproximado de 2.500 a 3.000 kilos. Es un proceso de 2 meses. En ese lapso uno sabe si perdió o ganó. Cuando se cuenta con las condiciones climatológicas adecuadas, el cultivo de este hongo es bastante sencillo. Algunos productores han sabido aprovechar espacios pequeños y materiales disponibles en cada zona para producir champiñones de forma artesanal, convirtiéndose este cultivo en una actividad complementaria con beneficios económicos para la familia. Tenemos 8 años produciendo champiñones. Empezamos fue con un galpón, nada más, el hueco de una placa. Lo utilizamos para champiñón y después de eso fuimos
progresando, se hizo otro galponcito y hasta la fecha estamos trabajando con eso. Los champiñones blancos se deben cosechar cuando aún están cerrados. Ya al abrir el sombrero son considerados champiñones de segunda, mientras que la variedad Portobello se cosecha abierto, llegando a ser tan grandes como el pan de una hamburguesa. Los champiñones están compuestos en un 80 a 90% por agua. Por eso se deben conservar en refrigeración a temperaturas entre 2 y 5 grados centígrados. Desde la cosecha hasta su consumo no deben pasar más de 8 días. Una manera de preservarlos por más tiempo es procesándolos como hongos fileteados y envasándolos. El valor comercial de los champiñones no viene dado solo por su sabor y su versatilidad en la cocina, sino también por su valor nutricional. Él tiene alrededor de 3.5% de proteínas. También contiene vitamina C y muchas de las vitaminas del complejo B. Se ha descubierto que tiene sustancias anticancerígenas y actualmente se están cultivando algunos hongos con fines medicinales, llamados hongos reishi. El reishi es un hongo que se llama Ganoderma lucidum. Entonces, la especie es Ganoderma lucidum, pero la variedad que sería el Ganoderma, hay muchos tipos de Ganoderma. El que es medicinal, conocido a sus propiedades a nivel mundial, es el Ganoderma lucidum, que es el que producimos nosotros. Aquí en Venezuela se consigue silvestre uno que llaman oreja de palo. Ese hongo, yo no le recomendaría a nadie que lo consuma porque en realidad no se sabe si en realidad es medicinal o es hasta venenoso. En el cultivo del hongo reishi se utilizan técnicas muy avanzadas. El sustrato utilizado es acerrín de madera. Este hongo crece sumamente lento y puede tardar hasta 6 meses en llegar a su tamaño final. Desde hace miles de años, este hongo ha sido utilizado medicinalmente por los chinos, quienes son en la actualidad los mayores productores. Cuando hablamos de hongos comestibles, los Estados Unidos y China son los países con mayor producción. El cultivo del champiñón es sin duda un cultivo interesante, poco común y una fuente de alimento que con la incorporación de nuevas tecnologías se puede llegar a producir en mayor cantidad. Como los cultivos tradicionales se cosechan una, máximo 2 veces al año, el cultivo de champiñones se presenta como una alternativa para diversificar la producción, sobre todo en aquellas zonas donde las condiciones ambientales lo permitan. Si se planifica bien, este cultivo se puede cosechar durante todo el año. Hoy hemos visto cómo productores artesanales, sin una gran inversión inicial, logran tener rendimientos aceptables, recuperando su inversión en corto plazo. Esperando que este programa haya sido de su agrado, lo esperamos la semana que viene aquí en Agrotendencia. Recorriendo Venezuela con Agrotendencia. Olé, olé, campesino y ciencia, el sector agropecuario.